Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Lisette del Carmen López Gómez y les doy la más cordial bienvenida a este video de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC para los cuates. Mi matrícula es 2000061. El nombre de mi asesor es el maestro Eduardo Padilla Martínez. El reto es: ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Y bueno, el módulo es Derecho Procesal Penal. Hoy es 8 de marzo de 2024 y bueno, nos pidieron que contestáramos 3 preguntas del texto Revolución en el Proceso Penal Latinoamericano, difusiones de las ideas legales desde la periferia, de Máximo Langer. Y bueno, la primera pregunta es: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Para empezar, yo me gustaría primero definir qué es periferia. Y bueno, si nos vamos a lo que dice estrictamente la Real Academia de la Lengua Española, dice que es un círculo. Entonces, partiendo de ahí, el análisis neorrealista de las relaciones internacionales, y esto quiere decir que las instituciones no creían antes de la reforma que el régimen pudiera disminuir la anarquía en la cooperación internacional. Y esto se debía a que los estados centrales querían imponer sus propias normas, sus leyes y políticas sobre los estados mediante la fuerza o con incentivos para avanzar. Pero gracias a todos estos detalles fue que la periferia tuvo ese cambio para dar paso a un cambio que no fue rápido, fue de muchos años, y que ahora sí, como dijera un dicho, de que el ejemplo arrasa. Y el ejemplo de los países vecinos fue que hizo como forzoso todos estos cambios. Y bueno, la siguiente pregunta dice: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Bueno, el código inquisitivo, que me topé con una palabra que desconocía, supongo que es latín, que dice el Code de Instruction Criminal, era la investigación preliminar escrita en la cual el imputado tenía derechos muy limitados. Y pues que básicamente esta era o fue creada por la Iglesia Católica y las monarquías absolutas en Europa, y que por la conquista se vinieron también esas costumbres, ¿no? Que los principales rasgos del Código Procesal Penal Latinoamericano fue el proceso que fue dividido en 2 fases: la fase de investigación preliminar, llamada sumario o instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, llamada plenario o juicio. Entonces, todos estos elementos eran los que tenían sí o sí el código inquisitivo. Y la columna vertebral de estas fases era el expediente, que documentaba toda la actividad procesal desde el comienzo del proceso, pasando por prueba, declaraciones,
periciales registradas, secuestros en el que el juez evaluaba la fase del juzgamiento y pues a mi parecer fueron como las bases para empezar a tener después el código acusatorio. El primero, ahora voy a hablarles del código acusatorio. El primero, ya quedamos de que era de la iglesia y era algo nuevo, era el cambio o la transición a la ola de reformas que tuvieron su auge en 1970, 80, 90 y hasta el 2006 fue que abrieron las nuevas políticas públicas en América Latina, pero sobre todo en México en el 2006. Contribuyeron a la participación entre actores domésticos que los está intentando desarrollar leyes criminales respecto del Estado del Derecho. Y esto fortaleció los argumentos en las reformas procesales y pues bueno, dieron el paso a pues ahora sí ya tener toda esta fase de derechos humanos y de ya no señalar, sino que hubiera esta presunción. Entonces, para mí fue como un cambio muy radical, muy absoluto, pero que era necesario y que ya se había tardado en llegar aquí a México, porque si estamos hablando de que todo el primer código, o más bien de lo que les hablé hace un momento, fue en la Inquisición y que se trajo de Europa, entonces pues estamos hablando de 1500 y hasta el 2006 fue que aquí en México se pudo dar ese cambio. Voy con la siguiente pregunta, es ¿cómo influyeron los actores internacionales en las formaciones y expansión de la red activista y reformadores en América Latina? Bueno, los orígenes de la red fueron muchos intentos de reformas que fue la Escuela Procesal Penal Cordobense, y esto fue en 1939. Y esto a su vez tuvieron sus fuentes en el Código Procesal Penal de Italia en 1913 y 1930. Entonces, igual para mí fue así como ¿por qué tanto tiempo se tardó para llegar acá? A lo mejor no teníamos toda esta tipicidad que requería el delito o más bien que todas estas cuestiones se aterrizaran con todas las bases y todos los fundamentos que requeríamos en ese momento. Y bueno, quiero hacer un pequeño cierre porque nada más me queda un minuto. Y dice, las relaciones entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México, ¿cuál es tu opinión? Y pues me atrevo a decir que es todavía parte de la ola de la corriente que inició Argentina, Córdoba, Argentina, de la red de activistas y del proyecto 86 para que la creciente tasa delincuenciaria ya tuviera la tipicidad y la condena. En México, pues sí ha habido delitos, pero
que los veíamos muy lejanos, ¿no? Como el crimen organizado en Colombia o en otros lugares, que creíamos que no nos iba a llegar y pues nos llegó, pero también nos llegó toda esta ola de reformas y de estudios que dice, pues nosotros tenemos esto, ahora te toca a ti trabajar gobierno en esto, ¿no? Y creo que sí nos hace falta trabajar mucho, no tanto el gobierno, no tanto los estudiosos, sino los ciudadanos, en conocer todas estas reformas y todas estas pues formas de trabajo que deben de ser muy, muy necesarias y casi casi obligatorias para tener pues una mejor sociedad y un mejor país. Maestro, le ofrezco una disculpa por trabarme. Le comento rápidamente. Hace un mes acabo de tener un pico de esclerosis múltiple y esto me afectó un poco el habla y el oído. Entonces no puedo hacerlo de la forma como lo hacía antes y espero de verdad que no le haya molestado que me trabara tanto. Le mando un afectuoso saludo, espero su réplica y ojalá y lo haya comprendido bien y desarrollado bien este reto. Hasta luego.